comenzar, por favor, con la tarea. Me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué vieron, cómo se les hizo la tarea y qué pudieron, o sea, que me la comentaran, pues, o sea, que me dieran un ejemplo de su tarea y me dijeran qué fue lo que encontraron. No sé si quieran que yo les ponga los elija o cada quien me va diciendo. Pues, si quiere yo la mía la hice de una escuela y sí, o sea, sí siento que sí lo puedo hacer súper bien y todo. Sí siento que me falta un poquito más de repaso, pero sí se me hizo fácil hacerlo. Creo que lo que más o sea, pues como que me confundía era de pasivo activo y así, Ujú. pero la otra parte, o sea, lo de trans muy fácil y pues eso. Ok, déjame nada más, aquí está. Quiero ubicar tu tarea para ver cómo lo hiciste. Entonces, dices, por ejemplo, en tu tarea es una escuela y dices mesas, sillas o pupitres, mobiliario y equipo y es un activo. Los estudiantes son clientes, es un activo. El transporte escolar es equipo de transporte, es un activo. Las computadoras y proyectores. Aquí nada más en computadoras y proyectores te equivocaste y me pusiste equipo de transporte. Esto sería equipo de cómputo, ¿no? Una pregunta, ¿estoy trabándome mucho? Sí, Poquito. maestra, está Un trabajando poco, sí, poquito. maestra. Entonces, denme oportunidad porque me voy a cambiar de red, pero no me voy a salir. Listo, ya volví. ¿Mejor? Sí. Entonces te decía, Elena, tú pusiste computadoras y proyectores como equipo de transporte. Esto sería más bien equipo de cómputo, ¿no? Ah, sí, bueno, ahí sí hasta yo creo que fue error de dedo, pero sí quería poner ese. Ok, renta del terreno, pusiste terrenos. Aquí nada más hay una situación. Si lo estás rentando, no es tuyo. Entonces, solamente es tuyo cuando, bueno, más bien solamente es terreno cuando es tuyo el terreno, cuando es de la empresa o en este caso de la escuela. Si se está rentando, la renta del terreno no puede entrar como un activo. La renta del terreno sería un gasto. La papelería también es un gasto. La papelería solamente es un activo cuando la papelería se compra en volumen, que te puede durar, no sé, un año o varios meses. Entonces entra como, me pusiste aquí que era pasivo y la renta de terreno también es pasivo. No. Aquí para empezar hay una diferencia. Terrenos como elemento del estado financiero es un activo y lo pusiste pasivo. Y luego papelería de consumo la pusiste pasivo. La deuda por la papelería comprada es un pasivo. La papelería es un gasto. Limpieza, me pusiste que era efectivo en caja. Como tal, los artículos de limpieza son un gasto. ¿Cómo se pagan? Se puede pagar del efectivo en caja. Personas de Pero mantenimiento, sí. si yo ahí pongo como una persona, o sea, yo me refería como una persona que hace la limpieza. Un empleado, Ajá, tipo. entonces tu empleado es un gasto. El sueldo del empleado es un gasto. Las personas de mantenimiento y jardineros, lo mismo. Me pusiste adaptaciones y mejoras. Las adaptaciones y mejoras serían, pues, no tanto el servicio de jardinería, sino el, tal cual como lo que se hace para mejorar el inmueble, pero no son gastos menores como pintura, adoquines, todo eso es gasto. Cuando son adaptaciones y mejoras es cuando, por ejemplo, ahí ahorita en el ITESO están a un lado de la cafetería remodelando el edificio del CUE. No sé si lo han visto, uno que está en construcción de la cafetería central. Entonces, esas adaptaciones que le estén haciendo serían en adaptaciones y mejoras. Los pagos de colegiatura, efectivo en bancos o bancos, pero no es capital, porque si los clientes te están pagando y me pusiste que clientes es activo, entonces el dinero de los clientes no es capital porque el pago de colegiaturas no incrementa la inversión de los socios, ¿de acuerdo? Entonces sería igual activo. Es el activo, así es.
el efectivo en bancos es activo. Los maestros son acreedores, pues sí, se les debe los sueldos. Las prestaciones de ley no son derechos de cobro, las prestaciones de ley son gastos, o sea, lo que un empleado recibe por ley como prestación es un gasto para la empresa y entonces es un egreso. La capacitación al personal no es una inversión temporal porque no estás invirtiendo en un instrumento de inversión. Por ejemplo, algunos de ustedes han escuchado hablar de las criptomonedas, ¿no? Del Bitcoin y todo eso. Eso es una inversión temporal, algo en donde tú inviertes tu dinero para recibir un retorno. Entonces, la capacitación al personal es como parte del derecho del personal que tiene el personal para cumplir su función. Entonces, no entraría como inversión temporal. La capacitación sería un gasto y es un egreso. Los uniformes, creo que te confundiste en esta parte porque lo estás como diciendo, ¿qué concepto es y cómo lo obtuve? Pero el uniforme no es efectivo. Lo pagaste quizá con efectivo o con bancos, pero el uniforme como tal vuelve a ser un gasto, un egreso. Pero si es venta de uniforme, o sea, me refiero a que la escuela lo vendía. Igual, Ah, sería lo mismo. entonces ahí hay que ponerle uniforme para venta y entonces sería almacén o inventario el uniforme y ahí sí sería activo, pero sí tienes que especificar que es como venta de uniforme, o uniformes para la venta, pues, como las batas que tienen ahí en la tienda del ITESO, ya ven que tienen las batas para los de ingenierías, ok, y eso es una mercancía y la mercancía se contabiliza en el almacén. Ok, dice que te falta repasarlo. ¿Qué sería lo que te faltaría repasar? Siento que sí es lo de activo y todo eso, que es más, o sea, la clasificación siento que sí la puedo clasificar, o sea, me cuesta menos trabajo, pero más bien me confundo en esa parte. Ok, de todas maneras estamos apenas viendo las cuentas que conforman los estados financieros y sus grupos. Entonces, todavía nos faltan ejercicios para que pudieran tener quizá un poco más claro a qué grupo pertenece cada cuenta. Muy bien, gracias, Elena. ¿Alguien más, por favor? Yo, maestra. Bueno, a la hora de hacer mi actividad se me hizo mucho más fácil como hacer la actividad de las definiciones. Eso también me ayudó mucho como para hacerlo más rápido. Y siento que, o sea, sí lo puede igual poner el elemento del estado financiero fácil, pero sí también me confunde un poco en grupo. O sea, no sé si estoy en todas bien, pues no estoy segura. Ok, estoy abriendo lo que es tu tarea para comentar. ¿Tú de qué lo hiciste? Yo lo hice de una boutique. Ok, aquí tú pusiste, bueno, voy a proyectar para que también todos puedan ver lo que puso su compañera. Tú pusiste en tu tarea mesas, sillas y bancos para sentarte como mobiliario y equipo, activo no circulante de propiedad, planta y equipo. Personas que compran los vestidos son clientes, está bien, activo circulante, cuentas por cobrar. Tienen 3 personas que atienden, ok, los empleados no son un elemento del estado financiero y no son un activo, las personas no son un activo. Las personas como tal, pues forman parte de la empresa, pero lo que representan para la empresa es como las obligaciones de pagarles sueldo, de pagarles prestaciones y demás. Entonces, más bien aquí sería sueldo de las personas que atienden, esto sería un gasto de venta, por ejemplo, y sería un egreso. Hay computadoras, equipo de cómputo, está bien, letrero de la entrada, perdón, impresora es igual, letrero de la entrada, publicidad. Ok, el letrero de la entrada sería algo como el mobiliario, sería, no es tanto publicidad, la publicidad es tal cual como lo que haces para promoverte. Ok, exacto. Entonces sería mobiliario y equipo. Sí, el letrero sería como mobiliario y equipo. La publicidad es como la campaña o lo que haces para promocionarte y eso sí es activo no circulante intangible. Luego me dices vestidos, cinturones, bolsas, todo esto es mercancía, pero no se le llama mercancía en el estado financiero,
Se le llama o inventario o almacén. Y es activo circulante inventario. Llega una persona a traernos mercancía, proveedores, y es pasivo. Tienen un cuarto lleno de toda la mercancía. Ok, esto es lo mismo, almacén. Si estás hablando como de la bodega si es propia, entonces es edificios. Si es rentada, entonces el concepto de la renta de la bodega es gasto. Llegaron, le pagaron al repartidor, igual el sueldo es gasto, la forma en cómo se pagó es caja chica. Ok. Tienen 2 escritorios en la tienda, mobiliario y equipo. Tienen una camioneta para llevarse la mercancía, equipo de transporte. Le dieron cambio al cliente que compró, caja. Este sí es correcto. Vendieron ropa, ventas, ingreso, está bien. Aquí el objetivo de la tarea también era que vean cómo en cualquier parte, en lo que hacemos en el día a día, o sea, en la vida cotidiana, tenemos todos los elementos de los estados financieros. O sea, esta materia de información financiera suele ligarse mucho a solamente los contadores o los financieros o los que están en ese estudiando, pues como para eso, ¿no? Y no, realmente la información financiera la podemos ver en nuestro día a día. Incluso, por ejemplo, en nuestra casa también podemos ver ejemplos de esto. Ok, espero que les haya servido el ejercicio y pues lo que me gustaría que siguiéramos con la parte, o sea, terminando el ejercicio 7, que nos habíamos quedado en la clasificación del activo no circulante, propiedad, planta y equipo. Aquí no sé si se acuerdan, y bueno, dijimos que hasta el final íbamos a dar formato, pero si se fijan, estoy acomodando ya las cantidades en las diferentes columnas, intentando ya empezar a llevar un orden. Y habíamos comentado que siempre, o que estas, bueno, no sé si saben lo que significan estas rayitas, por ejemplo, que están aquí. ¿Alguien sabe por qué pongo estas ¿Son las rayitas? sumas? Es para Las- identificar exactamente las sumas. Si no estuviera aquí, pues, y estuviera hasta acá, hasta abajo, por ejemplo, en depreciación de mobiliario, lo correcto sería hacer la operación completa de las 4 cantidades. Como aquí estoy partiendo, quiere decir que estas dos es una operación. Cada que hay una rayita es porque hay una operación de las cantidades, o sea, una operación aritmética. Ok, entonces ya tenemos toda la propiedad, planta y equipo. Vamos ahora con las cuentas del activo no circulante intangibles. Dentro del activo no circulante intangibles tenemos que la amortización, les había comentado que la amortización son los reconocimientos del uso o del beneficio de los activos intangibles. Entonces, si ponemos como categoría activo no circulante intangible, este concepto aquí el objetivo de esta categoría es agrupar y clasificar las cuentas que representan, aquí serían los beneficios de largo plazo intangibles. Y que ayudan a la compañía para cumplir con el propósito de lo que fue creada. Entonces, ¿por qué? Porque un gasto de instalación y adaptación, esto es muy parecido a las adaptaciones y mejoras. Un gasto de instalación tiene que ver con los gastos que se realizan para instalaciones de, por ejemplo, de equipos de aires acondicionados o instalaciones, por ejemplo, se me fue el nombre, como de estufas, cuestiones, por ejemplo, un laboratorio, toda la instalación para todo lo que se tiene que hacer en el laboratorio
eso entraría como gasto de instalación. Y obviamente cuando nosotros, o imagínense un consultorio de un dentista, ya ven que los dentistas tienen una silla pues en donde te sientas y te pueden hacer todo el servicio. La instalación de ese equipo, el equipo tiene un valor, pero la instalación de ese equipo, todo lo que tengan que meter de tubería y demás, para el agua purificada y demás, esa instalación pues es un beneficio de largo plazo porque no nos va a durar un mes, nos va a durar todo el tiempo que se quiera. ¿Se le tiene que dar mantenimiento? Sí, pero como tal, en la duración del beneficio de esa instalación es de largo plazo. Entonces, eso va como activo intangible. La campaña publicitaria es igual, pero no estamos hablando de hacer imanes, hacer volanteo, meterte a dar una promoción o llamadas telefónicas. Eso no es publicidad como campaña publicitaria. La campaña publicitaria tiene que ver como más con toda la parte de la creación de la marca, la creación de la imagen que va a tener la compañía, como la visión, el valor, todo esto. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, diferencia entre publicidad de corto plazo. La publicidad de corto plazo es manejo en redes sociales, contenido digital, volanteos, promociones de que traes a tu mamá y te regalo X. Eso es publicidad de corto plazo, o sea, su beneficio es inmediato y eso es un gasto. Campaña publicitaria, ¿qué es? Pues el tener como un eslogan, el tener toda una imagen corporativa, el apostarle a los beneficios que se pueden tener con publicidad en radio, por ejemplo. Menciónenme algo que ustedes consideren que puede ser campaña publicitaria de algo que ustedes hayan visto, de alguna empresa que identifiquen por algún valor o alguna, sí, algo que hayan hecho, por ejemplo, por la sociedad. Pues las campañas de Coca-Cola apoyando el medio ambiente o cosas así. O de Gatorade cuando están de que alguna competencia deportiva y sale de que Gatorade está, o sea, es como uno de los Patrocinadores. que proporcionan de que bebidas energéticas, cosas así para los deportistas que están en eso. La publicidad que, pues, sí, perdón, sigue, Santiago. o sea, pues eso, o sea, cómo dan un cierto aporte a la sociedad, ya sea en eventos o haciendo una caridad o lo que sea. Sí, de hecho, justamente les iba yo a decir que, por ejemplo, las carreras, las competencias, los maratones y eso, ya ven que Bonafont hace todo eso. Eso es como campaña. No sé si, por ejemplo, tengan, ahorita se les venga a la mente un ejemplo de algún eslogan o de algo que ustedes vean y ya sabes perfectamente de qué empresa estás hablando. Y dejemos afuera Nike, porque Nike, pues ya sabemos que la palomita y pues es Nike, ¿no? Yo sé que la mayoría de ustedes ya no conoce bueno, sí conocen el Gansito, pero yo sé que la mayoría de ustedes no creció, o todos, ninguno quizá crecieron con el comercial del Gansito, Marinela. Pero el Gansito Marinela, sí saben lo que es el Gansito Marinela, ¿no? Sí. Sí, claro, maestra, ¿cómo no? Bueno, pero ninguno de ustedes creo que les haya tocado ver los comerciales del patito, donde el patito decía, recuérdame. Sí, claro, recuérdame, ¿sí, no? Sí, algo así, ajá. Bueno, eso es como un ejemplo de campaña publicitaria. ¿Ustedes tienen idea hace cuántos años está ese eslogan, esa frasecita que dijo ahorita Pablo? Eso tiene, yo creo que desde mis papás, o sea, desde sus abuelos quizá. Entonces, eso es campaña publicitaria, eso es un beneficio de largo plazo. Eso es, voy a generar toda una identidad de marca, toda una identidad de empresa que ahorita me va a costar a lo mejor 200,000, 300,000, pero el beneficio que voy a obtener por esta creación de marca y de identidad me va a durar generaciones y generaciones. Oye, Araceli, ¿lo vas a tener ahí generaciones y generaciones en el activo? No, hay reglas para ir
considerando el paso del tiempo. Pero esa es la diferencia entre ir a hacer 1000 volantes o 1 millar de volantes y pegarlos en las casas o darlos en la calle a una campaña publicitaria. No sé si me di a entender con las diferencias. Entonces, la campaña publicitaria como cuenta de intangible la podríamos definir como publicidad o creación de marca, Que va a tener, o sea, una reacción positiva a largo plazo, ¿no? cuyo beneficio es intangible, pero de largo plazo. Ok, los gastos de instalación y adaptación. Estos gastos de instalación y adaptación son mejoras de instalación a los edificios. Por ejemplo, las adaptaciones, voy a poner el ejemplo del dentista, ¿no? Ok, el siguiente que sería los gastos de organización. Aquí en los gastos de organización es un concepto similar al concepto de campaña. Los gastos de organización son aquellos gastos que nos van a ayudar con la organización de la compañía, pero no son los honorarios del notario, no son los honorarios de los administradores o del despacho contable o del auditor. Los gastos de organización tienen que ver como con la creación de la estructura organizacional. Toda la parte de capacitaciones, por ejemplo, si nuestra empresa se va a certificar mediante, va a obtener algún certificado, por ejemplo, ISO, o se va a certificar en alguna certificación específica para la compañía, si era, por ejemplo, tecnológica, de procesos, etcétera. Eso es un gasto de organización. Yo, por ejemplo, en una de las empresas que trabajé, todo el corporativo se certificó ante ISO. Y para hacer todo eso, pues de hecho, no fueron ni 1 ni 2 años. El proyecto, yo estuve en el proyecto trabajando directamente para la certificación y pues yo creo que en puro trabajo de campo de estar haciendo procesos, documentando procesos y demás, fueron 2 años. Más aparte todo el proceso de que venga la empresa certificadora a revisar que cumplas con los requisitos para poder certificar. ¿Alguno de ustedes conoce de alguna certificación en calidad? El método Six Sigma, ¿no? Podría ser. O También, Lean bueno, Manufacturing. perdón, El Lean Manufacturing, algo así, también, ¿no? ¿alguna otra certificación que conozcan? A mí me tocó directamente trabajar con ISO en la certificación de procesos, pero sé que no es la única, pues, o sea, sé que existen más, por eso les pregunto. De la FDA, maestra. ¿Cuál, perdón? FDA, para comida. Ajá, sí. Entonces, estos gastos serían gastos para ayudar con la organización de la empresa como estructura organizacional, certificaciones de calidad, y otros. Entonces, bueno, estos
quedan así. Y entonces, ¿cómo se van a acomodar en el estado de situación financiera? Aquí, a diferencia de la propiedad, planta y equipo, a estos los vamos a clasificar al revés. Primero los que se acaban más rápido. Entonces aparecerán... Ay, tengo problemas con mi internet y apenas me pude conectar otra vez. Ok. Aparecerán en el estado financiero en orden, bueno, igual, de acuerdo al que se consuma más rápido o de menor vida útil. Bien, entonces aquí, como no tenemos una información de cuál sea el que tenga menor vida útil, los vamos a acomodar dentro del estado financiero como van apareciendo. La campaña publicitaria, los gastos de instalación y gastos de organización. Entonces aquí voy a poner una clasificación que se va a llamar intangibles. Y vamos a comenzar entonces con campaña publicitaria. Y la campaña tiene un valor de 40,000. Amortización acumulada de campaña publicitaria. Creo que no les puse el concepto de amortización. No. Amortización. La amortización es el reconocimiento a través del tiempo de la baja del valor del activo. Es exactamente lo mismo que en la depreciación, pero en este caso no son los activos de propiedad, planta y equipo, serían del activo intangible. Y ya está. Y entonces la amortización de la campaña publicitaria son 9,000 pesos. Después tenemos gastos de instalación y adaptación. Y estos tienen un valor de 90,000. La amortización acumulada de gastos de instalación son 19,000. Y por último, gastos de organización. Amortización acumulada de gastos de organización. Okay. Y entonces, los gastos de organización tienen un valor de 70,000 y la amortización 21,000. Aquí voy a indicar las sumas porque todas se tienen, ahí estoy de este lado, se tienen que hacer aquí. Y entonces, el total de la campaña publicitaria a la fecha son 31,000. De los gastos de instalación y adaptación son 71,000. Y de los gastos de organización son 49,000. Y también aquí el activo intangible me equivoqué aquí, perdón. Aquí el activo intangible sería este y este. Bien. Podríamos sacar la suma del activo no circulante. 135,000 más 2,150,000 más 151,000. Y por último, vamos a sacar la suma del activo.
Y en esta parte ponemos suma del activo o total activo, cualquiera de los dos. Ok, ahora sí voy a explicar esto del manejo de las columnas. Yo sé que se ve un poco feo, que se ve muy chiquito, pero lo explico. Habíamos dicho que tenemos la columna 1, 2, 3 y 4. Bien, siempre en la última columna, sin importar si es la 4, la 3 o la 2, siempre en la última columna vamos a reservar los totales. Esto es una cuestión visual, es una cuestión de formato, no de fondo. Finalmente yo puedo tener todas las cantidades en una sola columna y está correcta la información porque es la que debe de ir ahí. Sin embargo, los estados financieros no solo son de fondo, también son de forma. Y entonces en la última columna yo voy a dejar solamente los totales. ¿Con qué finalidad? Si yo ahorita a alguno de ustedes le pregunto, por ejemplo, Ricardo, ¿cuál es el valor del activo circulante? Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, maestra, perdón. Voy. Ok, a ver, Juanra, ¿cuál es el valor del activo circulante? ¿Me dijiste a mí o a Juan Ramón? Ah, Juanra. Era la suma del pasivo no circulante y el activo circulante, ¿no? No, perdón, la resta. No. A ver, Pablo Mejía, ¿cuál es el valor del activo circulante? Pues el total, ¿no? Que está ahí ¿Cuánto abajo es? el de 1.33.366. Es correcto. Si yo le preguntara, por ejemplo, a Israel, ¿cuál es el valor de la maquinaria y equipo a la fecha? Maquinaria y equipo. 78,000. La maquinaria, me dijiste mobiliario. Perdón. Maquinaria y equipo, ahí está. 20,000. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supe que el precio? Porque se Ah, resta, ¿cuál era pues el el valor? precio el valor, pues es el valor de maquinaria menos la depreciación de la misma acumulada durante el tiempo. Pero aquí lo estás viendo. O sea, si yo no te pusiera esto, ¿qué tendrías que hacer? Pues la resta. Pero Sí, ¿no? a lo que voy, o sea, es correcto lo que tú me estás diciendo. Mi punto al que quiero llegar es que el hecho de que la información se acomode así es para que se facilite su lectura y comprensión. Ahorita yo le pregunté, por ejemplo, le pregunté a Ricardo y a Juanra y Pablo y me contestó 1,033,363. Si yo no pusiera esta suma, esta operación, ¿cómo podríamos saber lo que vale el activo circulante? Pues tendríamos que ponernos a sumar todos y cada uno de los valores. Aquí ya tenemos la suma. Entonces, siempre que tenemos una suma o una cantidad en la última columna, esta nos está indicando el total. ¿Cuál total? El total de la columna anterior. En el caso, por ejemplo, aquí del circulante, pues nos está indicando que este es el total de todas estas cantidades. Podríamos hacer incluso otra clasificación. Podríamos mover todas estas cantidades hacia la izquierda y sacar un total por cada uno de las clasificaciones del activo circulante. Por ejemplo, efectivo y equivalentes. Aquí se pasa completo igual porque solo es una cantidad. Pero en este caso, por ejemplo, si ponemos la suma de todas las cuentas por cobrar, aquí también, como es una sola cantidad, se pasa completa y aquí sumaríamos también los dos pagos anticipados y con eso obtenemos el total de pagos anticipados. Entonces, esta cantidad de la columna 4 de 1,033,366
es la integración de las cantidades de la columna 3, que son efectivo y equivalentes, instrumentos financieros, cuentas por cobrar, perdón, inventarios y pagos anticipados. Si alguien nos preguntara en este momento de la empresa, por ejemplo, ¿a cuánto ascienden tus cuentas por cobrar? Pues nosotros podríamos decir 521,788. Hay otra materia que no sé, dependiendo de su carrera, sea muy probable que tomen, que es la de formación financiera gerencial. ¿Alguien ya la llevó o saben si les corresponde para su carrera? Creo que yo sí la llevo. ¿Tú llevas formación financiera gerencial? O sea, no la llevo, creo que la voy a llevar. Ah, ok, ya. Sí, porque Yo también la voy a llevar. Sí, tienen primero que pasar esta de información financiera. Entonces, cuando ven esta materia de formación financiera gerencial, lo que ven es mucho el análisis del estado financiero. Entonces, toda esta información que dejamos aquí, así como agrupada y separada, es lo que les va a servir para hacer todas las razones financieras. Bien, cuando, en este caso, la última columna me indica la operación o la suma de la columna anterior. Entonces, esta columna anterior también me va a indicar que es una suma o una operación de la columna anterior. Por eso es que aquí hay tantas columnas, por eso es que se utilizan aquí 4. ¿Por qué? Porque en el caso de la propiedad, planta y equipo, tengo cada uno de los valores de las cuentas de propiedad, planta y equipo. Después, el valor neto. Después, solamente el valor de la propiedad, planta y equipo. Y por último, ya el valor del no circulante. Al final, se suman los dos valores, circulante y no circulante, y tenemos el total del activo. Entonces, las columnas, el manejo de columnas se hace dependiendo de qué tantas integraciones tienes de la cantidad final. ¿Hasta aquí bien? Ok. Sí. A manera de formato, esta columna la voy a hacer así chiquita y la voy a dejar para que me sirva como separador. Voy a poner aquí una línea, nada más para indicar que es como una separación entre los activos. Y entonces ahora lo que voy a clasificar son los pasivos y el capital. Al mismo nivel del título del activo, pongo el pasivo y el capital. Perdón, aquí voy a poner pasivo. Y así como usé 4 columnas en el activo, aunque en el pasivo y el capital no las necesite, las tengo que poner también. Porque, insisto, estamos en una cuestión de formato. Bien, el pasivo, así como el activo, tiene también el circulante. Nada más que aquí es pasivo circulante. El pasivo circulante no tiene la clasificación como la tiene el activo. Para el pasivo solamente hay pasivo circulante y pasivo no circulante. No hay las agrupadoras de efectivo y equivalentes. Entonces busco lo que dice pasivo circulante y todas estas cuentas están en pasivo circulante. Ok. Vamos a ir primero a definir cada una. El pasivo circulante como cuenta o como grupo representa las deudas con terceros externos de la compañía que le proveen de los recursos y por los cuales se debe pagar una contraprestación, ¿no? Ya sea que les pague con especie o que les pague con efectivo, pero la intención es que es una deuda, pues es algo que yo debo. Se van a acomodar
si en el activo estaban acomodándose, en el activo circulante se acomodaban de acuerdo a su disponibilidad en efectivo, en el pasivo se van a acomodar de acuerdo a su vencimiento de pago. ¿A quién le tengo que pagar primero? Tenemos aquí acreedores, créditos bancarios, documentos por pagar, impuestos, intereses, proveedores, proveedores en moneda extranjera y sueldos por pagar. Creo que la cuenta de sueldos por pagar, su mismo nombre indica qué significa, ¿no? Son las deudas que tengo con los empleados por concepto de sueldos. A lo mejor ustedes me dirían, pero ¿por qué se las debes si se supone que el sueldo pues no lo puedes dejar pendiente de pago? Efectivamente, no se puede dejar pendiente de pago. Normalmente se utiliza esta cuenta para las empresas que van adelantando su nómina en el sentido de que la realizan, la nómina, pero no la ejecutan, sino hasta el día de pago. Entonces, hacen todos los cálculos de la nómina, hacen contablemente su póliza, su información, y entonces reconocen esa deuda con los empleados. O, por ejemplo, en el caso de que por alguna razón la empresa tenga pagos diferidos de prestaciones, como por ejemplo el fondo de ahorro, aguinaldo, algo así, que lo tengan, o PTU, que la tengan diferida en varios pagos, se pone aquí en sueldos por pagar. Entonces, la primera cuenta que debería de aparecer en el pasivo circulante es esta cuenta de sueldos por pagar. Araceli, ¿cuál es la finalidad de ponerla así? O sea, de ponerlo antes de pagarlo. No Para tiene llevar una- más control. Sí, no tiene una finalidad, sino que, mira, si me preguntas a mí, por ejemplo, como contadora, yo te diría, esta cuenta se utiliza porque normalmente las empresas hacen el cálculo de nómina no el día 15, obviamente lo hacen antes, a veces lo hacen entre el día 7 y el día 10. Entonces se hace el cálculo de la nómina, se determina cuánto se tiene que pagar y entonces se reconoce la deuda para que quede como en el radar de los socios o de los dueños, de que, bueno, pues esto es lo que se tiene que pagar, de los gerentes, ¿no? Es por esa razón. Ok, gracias. De nada. Voy a poner ahorita todas las cantidades en la columna 1 para que al final ustedes me digan dónde deberán de ir y las podamos acomodar. A diferencia de que acá yo lo fui haciendo en el activo, ahora en el pasivo ya les expliqué cómo es el manejo de columnas, ustedes me van a decir dónde van. Después de los sueldos por pagar, la cuenta que sigue de acuerdo con las NIF más comúnmente son proveedores en moneda extranjera y proveedores. Entonces aquí serían proveedores. ¿Qué diferencia tienen los proveedores de los acreedores? Que los proveedores son los que te venden producto y los acreedores es a los que les debes, ¿no? A los dos que lo les debes, consumen. pero estás en lo correcto. O sea, los Bueno, cuando proveedores, compras algo más bien. exacto, cuando compras papelería, las Ujú, camionetas, los sí. uniformes. ¿Verdad? El proveedor se considera como el nombre exclusivo para los que nos venden la mercancía que vendemos. ¿Qué pasa en la realidad? Pues todos son proveedores. La verdad es que no hay empresas, o la mayoría de las empresas le llaman proveedores a todo aquel que me brinda, al que le compro algo. Pero deberían de ser proveedores solo los de mercancía, acreedores todos los demás. Entonces, proveedores tiene un saldo de 298,700. Proveedores en moneda extranjera tiene un saldo de 39,000. De aquí seguirían los acreedores diversos. Tiene un saldo de 12,000. Si ustedes consideran que hay alguna cuenta que necesitemos poner aquí como en las definiciones, por favor díganme para yo irla incluyendo. A mí me parecen lógicas y obvias, pero eso es lo que yo sé. A mí me gustaría que ustedes me dijeran lo que ustedes quieren que les ponga aquí. Acuérdense que esta hoja de las definiciones yo se las voy a hacer llegar. Entonces, si por algo hay alguna cuenta que quisieran agregar y yo no la he puesto, pues me dicen por favor. Ok, entonces ya está proveedores y proveedores moneda extranjera y también ya está acreedores. Después de estos,
seguirían el gobierno, impuestos por pagar. El gobierno va primero que los bancos. Miss, ¿cómo hace la línea, la que es como para el resultado? ¿Cómo la hace? ¿Esta? Ah, sí, gracias. De nada. Ok, impuestos por pagar tiene un saldo de 800. Y ahora sí, nos vamos con primero intereses. Créditos bancarios. Y después documentos por pagar. Entonces, intereses, 2,000. Créditos bancarios, 80,000. Documentos, 100,000. Ahorita nada más voy a poner el formato de pesos y ahorita acomodamos. Aquí debemos de sacar un total o suma del pasivo circulante. Déjenme ver qué pusimos acá. Ok, total pasivo circulante. Ahora vamos con el pasivo no circulante. ¿Qué no lo agarró? Ah, le puse cancelar, perdón. Ok, aquí tenemos créditos bancarios largo plazo y documentos por pagar de largo plazo. Se fijan que están en el mismo orden que los de corto. Entonces, así tal cual como están, pues los vamos a poner también en el pasivo no circulante. Aquí ponemos la clasificación de pasivo no circulante. Y entonces comenzamos con créditos bancarios largo plazo. Y documentos por pagar largo plazo. Entonces, los créditos son 120,000 y los documentos 100,000. Y se acabó el pasivo. Ahora seguimos con el activo, perdón, con el capital. Y el capital lo habíamos clasificado como capital contable, que puede ser aportado o ganado. Entonces nos vamos con la clasificación del capital. Aquí tengo 4 cuentas. Siempre en el capital vamos a poner primero el capital aportado. El capital aportado lo vamos a encontrar en el capital social. Entonces, en este caso, iría primero siempre. Aquí ponemos la clasificación de capital contable. Y entonces sería capital social fijo, capital social variable, primero siempre la utilidad de ejercicios anteriores, y después la utilidad del ejercicio. Ok, entonces son 500,000 en el capital social fijo, 1,000,000 en el variable,
y 1.128.010. Ahorita no tenemos la utilidad del ejercicio, pero sí la vamos a tener. Ahora sí, díganme cómo vamos a acomodar las cantidades para que nos quede algo similar a lo que quedó en el activo, considerando que en la columna 4 de este lado van a ir solamente los totales. ¿Qué total debería de ir en la columna 4? Digamos aquí. ¿La suma de qué? La suma de los pasivos circulantes, ¿no? ¿Otra vez, Juanra? La suma de los pasivos circulantes ¿Solamente de los circulantes? y de los no circulantes, ¿no? O Y sea, de en los, esa... en esta columna. ¿Ok? Sí, sí. Aquí debería de ir la suma del activo circulante y del no circulante. ¿Ok? Y entonces la suma del circulante debería de ir en la 3, ¿no? Y la suma del no circulante también debería de ir en la 3. ¿Sí estamos o no estamos? Yo no entendí muy bien en eso. O sea, ¿por qué otra vez tenemos que poner el total del pasivo circulante si ya está en... Ah, no, no está, no te creas. O sea, vamos a ir a poner la suma de los dos pasivos. ¿O Ajá. cómo? Sí. Ahorita, Ok, ok. a ver, en la parte del activo yo fui acomodando las columnas. Ahorita lo que les estoy pidiendo es, todo está en la columna 1. ¿En qué columna debería de estar cada concepto para que esto se asemejara a lo que hicimos en el activo? Entonces Ah, ok, ya entendí, ya entendí. aquí ya dijimos que aquí debe de ir el total del pasivo. Y si quieren lo podemos poner aquí como total pasivo. Aquí va el total del pasivo, que tendrá que incluir la suma del pasivo circulante y del no circulante. Entonces, estas deberían de estar en la columna 3. Vamos a obtener primero la suma del pasivo circulante, que es esta celda. ¿Cómo obtengo esta celda? ¿La suma de qué? Del pasivo circulante. Entonces, esta debe de ser la integración de las cantidades que tengo en la columna 2. Entonces, aquí paso todas estas a la columna 2 para poder tener un total aquí. Y si se fijan, ya aquí se puso una cantidad. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que esto es la suma del circulante y del no circulante. Ahora voy a obtener el no circulante que debe de ir aquí. Esto debe de ser el resultado de qué operación. De 100,000 y 120,000. 220,000. Entonces estos los voy a mover a la columna 2 para poder sumar los 100,000 y los 120,000. Y aquí está, el total de mi pasivo son 649,000. Ahora tengo el capital contable. ¿A qué columna tengo que mover todas estas cantidades para sacar el total del capital? La tercera, ¿no? A la tercera. Entonces voy a mover todas estas a la tercera. Y voy a sumar. Esta última no se va a poder sumar, pero no importa. Entonces aquí voy a sumar. Y este es el total de mi capital. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo quedamos que era la ecuación contable? Activo es igual a... Pasivo, digo, a capital menos pasivo, ¿no? No, vas bien, Luis. Pasivo más capital. Entonces, ya tengo el valor del pasivo, ya tengo el valor del capital. Me falta este, lo voy a poner con color para acordarme. Me falta este. Ya tengo el valor del activo, del pasivo y del capital. Para saber si tengo ecuación contable correspondida,
tengo que sumar pasivo más capital y esta cantidad debe quedar siempre en el mismo nivel que el activo. Entonces, pasivo más capital, 3.277.000. No cuadra, no cuadra. ¿Por qué? Porque nos falta determinar la utilidad. La utilidad se determina en el estado de resultados. Ok. ¿Por qué lo pusiste hasta abajo? Porque visualmente nosotros tenemos que poder visualizar todo el estado financiero y en el mismo renglón en donde está el activo debe de ponerse la suma o el total del pasivo más capital. Entonces aquí, al igual que total activo, aquí se pone total pasivo más capital. Y otra cosa que se hace, lo voy a hacer más grande, otra cosa que se hace siempre es se inserta una forma, se inserta una línea, siempre se inserta una línea que se llama línea Z o de cancelación. ¿Con qué finalidad se hace esto? ¿Alguien sabe? Para que no le agreguen más información en la parte de abajo y no haya algún cambio por parte de terceros, ¿no? Así es. Entonces aquí pongo esta línea para que se simule una línea así. Aquí puedo quitar esta. Y efectivamente esto es para que nadie utilice estos espacios para poner más información y poder decir que solamente esta información que yo estoy poniendo es la que estoy certificando, validando, autorizando. Al final a las dos cantidades se les pone un borde de la doble línea, el de doble línea inferior o borde inferior. Y de esta manera nos queda nuestro estado de situación financiera. Esta parte es el cuerpo o desarrollo de la información. Voy muy rápido, necesitan que me espere un momento. Miss, yo tengo una pregunta rápida. Es que de activos circulantes sí entendí todo, que fue la suma de 1.000.000, la de 1.033.000 y el de abajo, Sí. pero de pasivo circulante fue la suma de 2 millones, este de 2.600.020, o sea, es esta, ¿no? Y el de 649. Sí, pero o- sí, pero es total pasivo más capital. Entonces fue la suma de ¿cuál? De estos dos. De 649.400 más Ajá. 2.628.010. Ok, esa fue la suma del de abajo, ¿ah? Sí. Ok. Y estos tres, ok, ya entendí, ya. Okay. Maestra, yo no entendí cómo hacer esa línea para evitar los... ¿Eh? Yo no entendí cómo hacer esa línea que hizo la diagonal. Por eso está, ok. Para que puedas hacer esta línea, igual te posicionas en cualquier celda y te vas a la función o al menú insertar, buscas el que dice formas y dentro de las formas debes de encontrar una que sea tal cual la línea. Está en las de líneas, es la primera de las de líneas. Ah, ok. Y entonces ya tú la vas a hacer larga, como tú quieras, inclinada, de la inclinación que quieras. Aquí me la pintó verde, entonces ya lo único que hice después fue la pinté de negro y para que se hiciera más gruesa como esta que está aquí, pues le puse el contorno de forma, grosor y ya elegí el contorno un poco más grueso. Y con eso Miss, y ya tengo esto lo una acomodas. Dime. Miss, ya última pregunta. ¿Usted nos va a pasar este o este lo tenemos que hacer nosotros? Pues es que en teoría lo estaban haciendo junto conmigo. Ok. No, sí, yo sí la estaba haciendo, por eso pregunté. Y lo que yo les voy a pasar es esta parte de la clasificación de las cuentas, o sea, como que qué representan y todo eso. Ok, va. Maestra, Mande. yo sí no entendí dónde sacó el capital social fijo y el capital social variable. Ah, eso lo tenemos en el ejercicio, mira. Aquí está, capital social fijo, capital Ah, social ok, variable. ya, gracias. Sí, de nada.
Maestra, Entonces, sí, vuelvo a repetir, una, mande. una pregunta. ¿Ese no nos lo podrás pasar? Es que yo estoy poniendo más atención que haciéndolo junto. Yo también. Se los voy a poner en PDF, pero sí es algo que ustedes tienen que realizar, ¿ok? Ok. Vale. Y vuelvo entonces a preguntar si podemos continuar o necesita alguien que me espere y seguir proyectando. Yo ya. ¿Me Ok. podría enseñar nada más cómo quedó el final para ver si sí me cuadró igual? Aquí hay una diferencia, ¿eh? Pero esta diferencia es por la utilidad del ejercicio. Aquí debe de ser sumas iguales. Ahorita tenemos una diferencia, si yo saco aquí la diferencia, Por la utilidad de ejercicios anteriores, ¿no? por la No, de los utilidad del ejercicios nada ejercicio. más. O sea, nosotros Ok. vamos a obtener un resultado en el estado de resultados que debe de ser igual a esto, 191,956. Ahorita esta diferencia es porque nos falta que es utilidad del ejercicio. Ok. Ok, ahora vamos a darle formato al encabezado. Como ya tenemos todo el tamaño de nuestra hoja, ahora sí podemos poner aquí y podemos poner aquí. Tenemos ya nuestro encabezado, tenemos el cuerpo, que es el desarrollo de la información, y faltan las firmas. Siempre las firmas se considera una firma para quien elabora, otra firma para quien revisa y otra firma para quien autoriza. Entonces, aquí es elaboración o elaboró. Para quien revisó. Y para quien autoriza que la información es la adecuada. ¿Cómo le hago para poner las firmas? Esto es bien padre. Insertar formas y en donde dice, bueno, a mí me aparecen las líneas, es una que dice garabato o forma libre. Y entonces les sale un lapicito y ya ustedes le pueden poner bien nice. Una poderosa. Ay, Dios mío. Ya lo voy a cambiar aquí. Insertamos otro. Me salen super nice las firmas. Insertamos el último. Ok. ¿Listo? Así nos queda. Si yo lo quisiera imprimir, así es como nos quedaría. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve.
Bueno, voy a aprovechar, de una vez voy a imprimir este para podérselo subir a PDF. Y les voy a dejar una tarea para el próximo martes. Esta tarea tiene que ver con esto que hicimos, con este ejercicio y con la parte que les voy a mandar de lo que representan las cuentas. Ustedes van a hacer uno de estos de tarea, por favor, y lo van a entregar el martes. Y vamos a empezar a trabajar ya con números para empezar a familiarizarnos con las cuentas. Yo necesito que tengan esta información, este estado financiero, y que practiquen para que cuando veamos ejercicios puedan tener una idea de las cuentas que se utilizan y ya las conozcan. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, Miss. No, maestra, todo claro. Entonces, yo les pongo ahorita en Canvas. Maestra, yo sí, perdón. Sí, dime. Nada más que en utilidad de ejercicio, ¿por qué lo marcó? Porque no tenemos... Porque no hemos hecho el estado de resultados. Ok. Por eso no lo tenemos, no tenemos esta información todavía. Tenemos que hacer un estado que se llama estado de resultados. No, me parece que no lo tengo aquí. Tenemos que hacer un estado de resultados para obtener la utilidad y poder poner aquí la utilidad del ejercicio. ¿Sale? Muy bien. Pues entonces sería todo, chicos. Muchas gracias. Los veo el martes y pues estamos en espera de ver qué nos contestan de las clases. ¿Sale? Va. Muchas Maestra, en caso gracias. que sea presencial, ¿ya sería este martes? Yo les tendría que avisar. Ok, perfecto. Nos avisaría por qué medio, para estar al pendiente. Tengo Pues, una... yo creo que por WhatsApp y por correo institucional. Va, perfecto. Mil gracias, maestra. Que tengas bonito Yo fin de también semana. tengo Saludos. una duda, Igualmente. maestra. Sí, dime, Luis. Lo que hizo ahorita lo va a subir en PDF, había dicho, ¿no? Sí, Y si la clase sería presencial, ¿sería a la misma hora o cambiaría el horario? todo se queda igual. Lo único que sería que nos podríamos ver de manera presencial, pero no cambia nada. Ah, está muy bien. Bueno, bonito fin de semana. Igualmente, nos vemos. Miss, yo le iba a decir, a mí le digo, lo que me cuesta trabajo es como clasificarlos, entonces lo de los números me quedó totalmente claro. Voy a poner mi cámara. Me quedó totalmente claro. Entonces, nada más le iba a decir que a la hora de hacer la tarea, si tengo alguna duda, me comunico con usted por WhatsApp. Por el grupo, para que si la duda la tienen varios, poder contestarles a varios al mismo tiempo. Ok, va, perfecto. ¿Ya te agregaste? Sí, es que como cambié de número, pero ya al final sí pude como cambiar los números de WhatsApp y ya estoy otra vez en el grupo, o sea. Entonces... porque alguien me escribió ayer y sí. me pidió que te agregara, pero yo en ese momento no podía y lo único que hice fue mandarles el link para que te lo enviaran y que te pudieras conectar.